Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 11. Hoy veremos esta porción de la palabra. La semana pasada iniciamos con esta carta y estuvimos hablando acerca del propósito y quién era Simón Pedro, un hombre que se consideraba siervo de Dios, apóstol, que dijimos que era enviado y que es que es alguien que Dios usó a pesar de su condición, ¿sí? Y que a través de esta carta nos recuerda lo que es la gracia y la paz que nosotros hemos recibido a través de esa fe. Igualmente dice preciosa que la de ellos, y es lo que estuvimos viendo la semana pasada, cómo nuestra fe es igual a la de ellos, cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios nos ha llamado, cómo Dios tiene un propósito. Y es que la idea de Pedro en esta carta tiene el propósito, el objetivo de poder advertirles acerca de los falsos maestros. Esta carta tiene ese propósito, advertirles de los falsos maestros, y lo usa a través de hablar de el conocimiento del Dios verdadero. Entonces, de la manera en que nosotros podamos conocer al Dios verdadero, es que vamos a poder vivir de una manera correcta y adecuada, ¿sí? Y lo que veremos el día de hoy en estos primeros versículos es entender y ver ya lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que veremos esta primera porción dividida en tres partes. La primera es lo que Dios ha hecho por nosotros. Segundo, veremos lo que yo tengo que hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho. Y veremos incluso aquellos que no hacen lo que Dios ha hecho, qué es lo que tienen, y los que lo hacemos, qué es lo que tenemos. Así que veamos versículo 3. La palabra del Señor dice de esta manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Veamos este primer versículo. Lo primero que Pedro quiere hacernos ver o que podamos entender es que todas las cosas que tienen que ver con la vida eterna y que tienen que ver con la piedad, las cosas que le agradan a Dios, ya nos han sido dadas. Y es lo que yo tengo que entender. Todo aquel que conoce a Dios, todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, es alguien que debe de entender que ahora tiene una vida nueva, una vida eterna. La Biblia me enseña que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y habla de una muerte espiritual, porque la muerte me habla de una separación. Entonces mi pecado, mi condición sin Dios me permite entender que yo estoy alejado con Dios o de Dios, porque Dios es un Dios santo, y si mi vida está en pecado, entonces no hay una relación ahí directa y clara con Dios, ¿sí? Entonces, lo que quiere hacer Pedro, hacernos ver y entender, es que todo cuanto necesitamos referente a la vida, ya Dios nos la ha entregado. Y esto es importante, porque muchas veces creemos que cuando alguien viene a Cristo, empieza a recibir de cosas de Dios poco a poco. Y ese es un error. Cuando alguien viene a Cristo, todo cuanto necesitamos, Él lo pone en nuestra vida. ¿Qué hemos recibido de parte de Dios para poder experimentar esa vida eterna? Número uno, podemos decir, hemos recibido su Espíritu Santo. La Biblia me dice que cuando hemos oído la palabra y creímos, en ese momento fuimos sellados por su Espíritu, ¿sí? Y eso me habla que su Espíritu está en nosotros. ¿Qué más hemos recibido? Su palabra, ¿sí? Su palabra es verdad, su palabra la tenemos.
Y podemos entender que Él nos habla en cada momento. El día domingo que estábamos viendo la clase con navegantes que estoy dando en el primer nivel, yo les hacía entender o enseñar un poquito a los hermanos es que lo importante de poder escuchar la voz de Dios todos los días. Y a través de la lectura no necesitamos un pasaje en específico que yo piense o cree, sino que cualquier mensaje, cualquier lectura, cualquier porción de la palabra es tan precisa y clara. Y como tenemos un Dios vivo, Dios nos puede hablar a través de su palabra de una manera práctica y sencilla. Entonces, ¿qué tenemos más? Tenemos su gracia, que me habla de su amor. Tenemos bendición, su sabiduría. Y tengo que entenderlo, que cuando yo estoy en Dios, Él nos lo ha dado ya todo espiritualmente hablando. Me recuerda de un pasaje en el Salmo 103, versículo 1 y versículo 2. El Salmo 103 dice de esta manera, algunos hasta lo saben de memoria, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando tú estás en Dios, Dios te bendice de una manera completa. Esa es la diferencia de alguien que está con Cristo y alguien que no tiene a Cristo, a Dios de su lado. Porque es Dios que nos da dones, talentos. Su gracia ha sido dada, derramada sobre nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento, si leemos Efesios capítulo 1 versículo 3, Efesios capítulo 1 versículo 3, nos dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, este versículo es claro. Él ya nos ha bendecido, no con algunas bendiciones, sino me dice con toda bendición espiritual. Cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, uno puede entender que está completo en Dios y que nada te puede hacer falta, porque toda esa bendición Dios te lo ha dado. Ahora, importantísimo, dice con toda bendición, dice espiritual. O sea, a lo mejor materialmente me puede faltar cosas, a lo mejor emocionalmente me pueden faltar cosas, pero de lo que Dios habla, de lo que me ha dado, su justicia, su gracia, su misericordia, redención, amor, perdón, libertad, santidad, todo lo que Él me ha dado, herencia, propósito, destino, Él te lo ha dado, más bien nos lo ha dado a cada uno de nosotros. Y lo que Pedro quiere hacer, que la iglesia que está leyendo esta carta entienda precisamente es eso: que todo lo que Dios, todo lo que necesitamos en relación a la vida y a la piedad, ya Dios nos lo ha dado. Incluso me dice ahí, si regresamos a Pedro, en la primera carta de Pedro, en el versículo 3 dice: por su divino poder. Es a través de su poder, es a través de Dios mismo, que Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y no para ahí, porque el mismo versículo me dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y eso es importantísimo, porque todo esto que Dios te ha dado, tú lo vas a no a recibir, sino a entender o conocer o comprender en relación al conocimiento. Me dice de quién, de aquel que nos llamó. Entonces, no es el conocimiento de alguna iglesia, no es el conocimiento de alguna persona, no es el estudio de algún libro, una licenciatura, no, sino es en relación a aquel que te ha llamado. Y tengo que entender algo, y eso es importantísimo, que el que nos ha llamado es Dios.
Y tengo que verlo de esta manera. La pregunta sería, ¿por qué nos llamó Dios? Hay dos pasajes que quisiera leer en relación a este llamado. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso del 26 al 29. Y creo que esto nos ayuda a todos a ponernos en un lugar base. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado, vuestra profesión, a lo que nos dedicamos, hablando espiritualmente, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y luego me dice, ¿cómo Dios ha escogido o a quién ha escogido? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, con un solo propósito, un fin, de que nadie se jacte. ¿Dónde? En su presencia. Entonces esto me ayuda a entender algo. O sea, Dios ha escogido a gente especial, pero no porque sea tan buena. Porque acabamos de leer, dicen, entre ustedes no hay muchos sabios, o sea, muchos inteligentes no hay. Muchos poderosos, tampoco. Muchos nobles, o sea, de sangre real o sangre azul, tampoco. Y empieza a decir, lo necio Dios lo escogió. Lo que el mundo ha rechazado, lo vil, lo menospreciado. Y Dios lo escoge con un propósito, para que nadie se jacte, dice, en su presencia. Y eso es importante para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que entender esto. Es que ahora tienes vida eterna o tenemos vida eterna. Ahora Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero tienes que entender algo, y creo que esto es lo que nos va a llevar a entender el mensaje del día de hoy. No es porque lo podamos merecer, no es porque éramos buenos, no es porque le conveníamos a Dios que nos escogiera, sino que Dios es tan claro y dice, lo que no servía lo he escogido, lo que no había nada atractivo lo he escogido, yo lo he tomado. Y creo que para nosotros lo debemos de entender es, Dios, muchas veces pensamos, es que yo no soy tan bueno como tal persona, o como tal hermano, como tal pastor, o como tal líder. Y muchas veces yo me siento menos, o creo que a mí Dios no me puede usar, o que a mí Dios no me puede tomar, porque no me estoy tan preparado, o no pertenezco a esa familia, o no tengo esos recursos. Y la Biblia es tan clara y me dice, espérame, yo te escogí no porque fueras bueno, sino incluso porque eras de lo peor. Y se escucha mal, fuerte esto, pero es una realidad. ¿Para qué dice? Para que al fin nadie se jacte en su presencia. Para que nadie le diga a Dios, bueno, cuando me escogiste a mí, Dios, te rayaste. O sea, de veras, híjole, yo no sé qué sería la iglesia vivo en ti si no estuviera yo aquí. Bueno, estuvieras o no estuvieras, seguiré siendo lo mismo. Porque el que hace la obra, ¿quién es? Es Dios. En Juan 15:16, Juan 15:16 me hace ver este punto también en relación a Jesús hablando. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero lo importante que quiero resaltar de este versículo es que Jesús dice, hey, espérame, tú no me elegiste a mí, sino que yo te he elegido a ti, yo te escogí, yo te llamé. Y eso también es una bendición. Si yo voy a Romanos, nos vamos a ir para allá, en el capítulo 2, Dios me dice a través de su palabra que no hay quien busque a Dios.
No hay quien haga lo bueno, porque el hombre por naturaleza hace lo malo. Pero al ver que Él nos ha escogido o Él nos ha elegido, tengo que entender que el llamado Él no lo ha hecho. Entonces, ha sido llamado, ya has sido escogido por Dios. Y mira, si regresamos otra vez a Pedro, por favor. En el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y luego dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, es lo que estamos hablando. Pero mira lo que dice: por su gloria y excelencia. Dios te llamó por su gloria, simplemente. Te llamó por su excelencia, porque Él así Él es, porque Él es bueno. No hay nada bueno, atractivo en nosotros. Entonces, si tú conoces a Dios, si tú tienes vida eterna, si tú has recibido las bendiciones, tienes que entender, número uno, Él te llamó. Y te llamó no porque seas bueno, sino simplemente por su gloria y por su excelencia. Versículo 4 dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y me gusta este versículo porque dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y tengo que entender eso. Dios te ha dado a ti promesas preciosas, promesas que muchas veces no las valoramos, pero tengo que entender que son grandísimas. Una de las cosas que Dios ha prometido y que creo que debemos de asombrarnos y admirarnos, se encuentra en Isaías 43:25. Isaías 43:25, y dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y luego me dice algo precioso: y no me acordaré de tus pecados. Una promesa preciosa y grandísima de nuestro Dios, el que Él ha prometido nunca acordarse de nuestros pecados y de nuestras maldades. Wow, ese Dios es otra cosa, ¿no? ¿Te puedes imaginar que Dios todos los días que hablaras y le dijeras: Dios, te amo, y Él dijera: sí, pero mira cómo pecas. Dios, eres muy especial para mí. Ah, sí, pero mira cómo la otra vez me contestaste a mí, o cómo respondiste, o cómo nunca me has obedecido. Dios, hoy vengo otra vez a ti. Uy, ¿cuántas veces, no? Cada vez me fallas, eres un hipócrita. Imagínate que Dios contestara así. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y yo puedo venir con Él todos los días a pedirle perdón genuinamente, y Él me perdona como si nunca antes yo le hubiera ofendido, hubiera pecado. Su promesa es grandísima, hermosa. No me acordaré de tus rebeliones, no me acordaré de tus pecados. Incluso Él dice: y yo mismo soy el que borro tus rebeliones por mí mismo. O sea, porque yo quiero, no porque te lo mereces. Yo soy el que borro tus rebeliones. Dios mismo es el mismo que te ha prometido que se ha ido de este lugar. ¿A qué? Prepararnos una morada, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿No es algo precioso? O sea, porque Dios pudo haber dicho: bueno, yo te amo, te voy a perdonar tus pecados, pero tú por allá y yo por acá. Discúlpame, te amo y te he perdonado, pero chusma, vaya. No, yo soy santo, soy diferente. Y aún en el cielo hay niveles. Váyase para allá. Y no.
lo que Dios dice es: voy a ir a preparar un lugar, una morada, porque quiero estar contigo para siempre. ¿No es algo precioso eso? ¿No es algo grandísimo? O sea, somos polvo, no somos nada, somos pecadores, y Dios tiene pensado algo para ti. Incluso Él ha prometido, otra promesa que nos ha hecho es: y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios ha prometido estar con nosotros en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento, en todo instante. Él ha prometido estar con nosotros. Por eso no estamos solos. Por eso cuando le hemos creído, tenemos problemas, dificultades. Qué importante es saber que Dios está con nosotros. El Todopoderoso, el Eterno, el Santo, el Perfecto. Nuestro Padre ahí está. Y son las promesas que Él nos ha hecho. En primera de Juan 2:25 hay otra promesa. Primera de Juan, primera carta a Juan, capítulo 2, verso 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. ¿No es precioso? A veces nos queremos imaginar cómo será la vida eterna en el cielo, cielos nuevos, tierra nueva, en su presencia, calles de oro, mar de cristal y no sé qué más, y te puedes imaginar. Yo creo que todo lo que nos podemos imaginar queda corto a lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, que le han amado y que le aman. Una vida eterna, vida para siempre. Otra cosa que Él ha prometido es que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a terminar, la va a perfeccionar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios te promete estar contigo, ayudarte, formarte, ayudarte a salir adelante, y es su promesa. Yo no he terminado contigo, yo sigo trabajando contigo, y son sus promesas hermosas. Otra promesa: que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar ¿de qué? Del amor de Dios. Qué increíble cómo Dios nos ha amado con amor eterno. Y no hay nada que pueda separarnos de su amor. No hay nada que nos pueda separar de Cristo Jesús. Increíble. El amor de Él no cambiará, nunca nos dejará de amar, tampoco nunca nos va a amar más, porque nos ama por completo. Cada una de estas, bueno, pudiéramos pasar toda la noche, ¿no?, hablando de promesas que Dios tiene, pero esta que estoy tocando simplemente nos hacen entender que las promesas de nuestro Dios son preciosas y grandísimas. O sea, no grandes, grandísimas. Promesas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y en el versículo 4, regresamos ahí a primera carta de Pedro 1:4, al final dice, bueno, a mediación dice: para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, ¿de qué me habla? Nosotros tenemos una naturaleza sin Cristo, humana, pecadora, alejada completamente de Dios. Pero ahora, a través de las promesas que Él ha hecho, ahora nuestra condición espiritual ha cambiado. Tenía una naturaleza humana, ahora a través de Cristo tenemos una naturaleza divina. ¿Cómo sé esto? Bueno, ahora vamos a Juan capítulo 1, versículo 12. Y es otra promesa que Dios nos da. Primera no, es Juan, el libro de Juan, el evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados
hijos de Dios. Entonces, a través de lo que Dios ha hecho en ti, a través de sus grandísimas y hermosas promesas, la idea es que puedas entender que Él te ha escogido y te ha llamado para ser participante ¿de qué? De esa naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ahora somos sus hijos. Y otra vez, esto es algo también difícil de entender. Porque si Dios hubiera hecho su reino poniéndose como Él, como el rey que es y Señor de señores, y nosotros como súbditos y siervos que somos, hubiéramos estado contentos y hubiéramos dicho: perfecto, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero no solamente prepara una morada para nosotros, sino que además nos dice también quiero que seas mi hijo. Y nos pone el ejemplo como su hijo. Y esa promesa cambia nuestra naturaleza. No quiere decir que ahora nosotros somos diositos. No, no, no. Somos hijos de Dios. Él sigue siendo Dios y nosotros estamos debajo de Él, entendiendo que ahora soy creado a su imagen, a su semejanza. ¿Para qué? Dice al final del versículo 4: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, alguien que ha sido escogido por Dios, alguien que entiende las promesas, recibe las promesas, alguien que tiene una naturaleza divina, es alguien que debe de aprender o a decidir ya no participar de la maldad que hay en este mundo. Esa palabra concupiscencia me habla de un deseo desmedido de hacer lo malo. Hay gente que está pensando nada más cómo hacer mal. Y es un deseo que hay en el hombre, en la misma naturaleza, que nadie le enseña, que por naturaleza tiende a hacer lo malo. Pero lo que Pedro quiere hacer entendernos es: si tú has tenido las promesas de Dios, tienes una vida nueva, una naturaleza divina, ya no debes de actuar como actuabas antes. Ya no debes de participar de lo que participabas antes en respuesta, aquí va, a todo lo que Dios ha hecho en ti. ¿Vamos? Esta primera parte es ver, recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha dado promesas, nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha escogido, nos ha llamado, ¿sí? Eso es lo que Dios ha hecho completamente en nosotros. Ahora, ¿qué espera en respuesta a lo que Dios ha hecho en nosotros? Versículo 5 dice: y vosotros también. O sea, en otras palabras es bueno, ahora nos toca a nosotros. Ya acabas de ver todo lo que Dios te ha dado. Acabas de ver todo lo que Dios ha hecho en ti, cómo Dios te ha dado una nueva naturaleza y todo. Bueno, ahora también vosotros, o vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y esta palabra de diligencia me habla de actuar rápidamente, o me habla de estar presto a actuar de una manera correcta. O sea, en otras palabras pudiéramos pensar el día de hoy ¿has visto lo que Dios ha hecho por ti? La pregunta es, bueno, ¿y ahora tú cómo vas a responder? Otra vez, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos alejados, estamos en la concupiscencia del mundo, y Él te ha llamado, te ha escogido porque Él quiso. Y Él te ha dado promesas hermosas, grandísimas. Y Él mismo, por su poder divino, te ha estado llevando a que entiendas que hay una naturaleza divina, porque ahora eres su hijo y le perteneces. Entonces, la pregunta es: ¿cómo vas a responder a eso? ¿Cómo vas a actuar? Dice: vosotros también
poniendo toda diligencia por esto mismo, actuando por lo que Dios ha hecho, me dice ahí, añade. Y esto es algo que Dios nos dice de una manera imperativa. Hemos escuchado lo que ha hecho, ahora me dice, tú debes de añadir a vuestra fe. Y me habla de algo que ya está establecido y yo tengo que aportar. Por ejemplo, o más bien explicando de esta manera, añadir a vuestra fe. ¿Qué es fe? Fe en este punto se refiere al fundamento de lo que nosotros creemos. O sea, la obra de Cristo, lo que Él ha hecho. ¿Has escuchado que de repente hay un día preguntarle, oye, disculpa, ¿y cuál es tu fe? Mi fe es evangélica, soy cristiana. O sea, ¿en qué crees? ¿En qué creemos nosotros? En la obra de Cristo. En que todo hombre es pecador y todo está separado de Dios por su pecado, pero Él mandó a su Hijo a morir a la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Esa es la obra de Cristo. En eso creemos, esa es nuestra fe. Ahora, importantísimo, porque lo que Pedro nos está diciendo es, bueno, a esa fe que tú tienes, o en eso que tú estás creyendo, es necesario que tú le añadas esto. Importantísimo. Lo que estamos y veremos ahorita de añadirle no es para salvación. O sea, no dice la fe que tienes en Cristo más esto es igual a salvación. De eso no veremos el día de hoy, sino lo que veremos es lo que tú crees, por lo cual ya eres salvo y tienes vida eterna. Pues ya lo vimos eso. Es necesario que le añadas esto para que vivas como a Dios le agrada. Eso es lo que veremos el día de hoy. Entonces veremos 7 características que hay que añadirle a nuestra fe. 7 características que ahora tú debes de actuar. En lo primero no puedo actuar porque el que hace la obra, ¿quién es? Dios. Él te llamó, Él te escogió, Él te hizo promesas, Él te dio una nueva naturaleza, Él lo hizo todo. Ahora no. Ahora a nosotros nos toca actuar. Y la primera, dice ahí, añadir a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. La primera característica es virtud. Y virtud me habla de una excelencia moral. Me habla de una vida completa en integridad. Una vida que obedece a Dios y vive conforme lo que Dios está hablando. Incluso me puede hablar de una entrega total. Entonces, creo que tiene mucho sentido. Eres cristiano, tienes una fe, tienes una base bíblica en Dios, crees en Él, eres salvo, eres su hijo, tienes vida eterna. Bueno, ahora es necesario que a esa fe que tú tienes, tú le añadas una vida en virtud, una vida excelente, una vida en obediencia, una vida agradándole a Dios. Y así tiene sentido, porque no podemos llamarnos cristianos y seguir haciendo lo malo. No me puedo llamar cristiano y seguir robando, matando, maldiciendo, dañando, peleando. No, yo tengo que vivir una vida íntegra, que la gente lo pueda ver. La segunda característica, vimos que añade a vuestra fe virtud, y luego añade, y a la virtud, ¿qué me dice? Conocimiento. Y este conocimiento me habla del conocimiento de Dios. O sea, ya crees en Dios, tienes vida eterna, tienes salvación. Bueno, ahora ¿qué nos sigue? Que tú mismo añadas el conocimiento. ¿Y qué conocimiento tiene que ser? El conocimiento a Dios. Y esto me habla de continuamente tener una relación con Él para conocerle. Nunca vamos a poder decir, ya terminé de conocer a Dios. Ya. No, a mí ya nadie me tiene que enseñar nada.
tengo que entender que todos los días debo de tener una relación con Él para poder conocerlo. ¿Cómo conozco a Dios? A través de su palabra. No hay otra manera. Claro, después Dios a través de su palabra me habla y después trata conmigo en las circunstancias o situaciones de la vida. O sea, yo nunca puedo conocer a Dios como mi sanador si primero no me enfermo y luego me sana. Nunca puedo conocer a Dios como mi proveedor si antes no tengo una necesidad económica y luego Él me provee. Yo no puedo conocer a Dios como mi Padre sin antes sentirme primero solo, vacío, y saber que solamente Él puede llenar la necesidad que yo tengo y me abraza y me cuida. Entonces yo tengo que entender que no me basta simplemente con decir soy cristiano y ya. Sí, yo un día acepté a Cristo, hice una oración de fe y ya no he ido a la iglesia, pero yo no, aquí me dice Pedro, tienes que añadirle a esa fe virtud y a esa virtud también conocimiento, para poder conocer la voluntad de Dios y saber qué es lo que yo tengo que hacer. Versículo 6. Lo leemos y lo vamos parte por parte. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Qué es dominio propio? Es saber controlarse a sí mismo y controlar tus pasiones y tus necesidades o conflictos carnales. Porque todos los que estamos aquí seguimos batallando en un área de nuestra vida. Algunos batallan en cosas muy sencillas, prácticas para unos y a lo mejor para otros más complicadas. Pero puedes seguir fallando, no sé, que en la mentira, en el orgullo, en la altivez. Puedes a lo mejor seguir fallando en algún vicio, en el alcohol, en las drogas. ¿Qué más? No sé. La idolatría. En la obediencia. Entonces, es importante que nosotros entendamos algo. Soy cristiano. Dios me ha dado la capacidad de decirle no al pecado. Y también tengo que aprender a tener dominio propio. El saber decirle no a la tentación, no a la prueba, no a enojarme. A lo mejor con lo que más batallo es con mi carácter. Y a veces nomás me dicen mi alma y me enojo. O sea, hasta volteo a ver el espejo y me enojo con el que me está viendo en el espejo. ¿Y tú qué me ves o qué? Porque así estoy tan conflictuado en mi situación. Yo tengo que aprender a tener ese dominio propio para poder ser tranquilo en medio de cualquier situación. Entonces, añádele a tu cristianismo, a tu conversión, ahora ese dominio propio, cada día tratando de decir no a lo que a Dios no le agrada. Al dominio propio, ¿qué sigue? La cuarta característica, paciencia. Y paciencia, una definición puede ser soportar prolongadamente bajo circunstancias difíciles. Paciencia es eso, soportar prolongadamente bajo circunstancias difíciles. Porque todos los que hemos estado aquí pasamos por momentos difíciles de prueba. No hay ninguno que pueda decir yo ya no paso por problemas en mi vida, sino que todos nosotros tenemos que aprender a tener paciencia en medio de esa prueba. No importa cuál sea, soportar, aguantar, no tirar la toalla, no irse para atrás, sino que entender que estamos enfrentando cualquier problema, pero que Dios está con nosotros y que Dios nos puede ayudar. La quinta característica dice ya la paciencia, piedad. La palabra piedad significa agradar a Dios. O sea, lo que tengo que hacer es buscar todos los días
a través de mi vida estar agradando a Dios. Ahora soy su hijo, ahora le conozco, ahora estoy en su iglesia, hoy le sirvo. Mi punto es que tengo que aprender a ¿qué? Agradarle a Dios. Agradarle en la mañana, agradarle en el trabajo, agradarle en la escuela, agradarle en mi casa, agradarle en mi diario vivir. No solamente cuando estoy en la iglesia. Porque es muy fácil aquí aparentar ser cristiano. Aleluya, gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga. Y apenas sales y te transformas en otra persona que ni parece que eres cristiano. El agradar a Dios me habla incluso de estar dispuesto a ¿qué? A servir, a involucrarte en la iglesia, a entregar tu vida, a darle toda una entrega total a Él. Creo que en respuesta a todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, cada día tienes que crecer agradándole a Dios. Si no, hazte una pregunta. ¿Tú crees que tu vida el día de hoy le está agradando a Dios? Si es sí, qué bueno, sigue adelante. Y si es no, ¿por qué crees que no le estés agradando a Dios? Hay que cambiar entonces. Y como estamos leyendo, tienes que añadirle entonces esa piedad a tu vida. Versículo 7. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. La sexta característica es afecto fraternal. Y esto me habla de ¿qué? De amar a quién, a tus hermanos. Y cuando hablo de tus hermanos, bueno, también ama los de tu casa, ¿verdad? Los debes de amar. Creo que ese no debe ser su problema. Debes de amar a tu hermano. Pero aquí habla del amor que debe haber en la iglesia. Y tienes que entender que debes de amar. Como hijos de Dios somos hermanos. Pues nos llama hermano, hermano, hermana, ¿verdad? No nos decimos hermanos y hermanas porque no me sé su nombre. ¿Cómo se llama? Pues dile hermano. Ah, sí, hermano. No, ese no es el propósito. Nos llamamos hermanos porque tenemos un mismo Padre y somos hijos de un mismo Dios. Y como hijos tenemos que ver bien los unos por los otros. El amor fraternal es estar atento a las necesidades de tu hermano. O sea, ¿tú sabes lo que le pasa a tu hermano que está ahí? O simplemente pregúntate, ¿de quién estás cuidando en la iglesia tú? ¿De quién te preocupas? ¿De quién estás al tanto? ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién convives? ¿Cuántos ven a alguien de la misma iglesia que no sea dentro de una reunión, una actividad en la iglesia? Creo que es importante que nos relacionemos afuera también, porque esto me habla de una coinonía, de un grupo, de una relación que debe de haber, una convivencia. Y esto me habla del amor que debe de haber entre nosotros a lo que hemos creído. Tenemos que añadirle ese amor fraternal, el conocernos, el relacionarnos unos con otros. Y por último, la última característica dice: y el afecto fraternal, amor. Y este amor es el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que está dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor real que nos habla de la naturaleza de nuestro Dios. Me habla de crecer en el amor en Cristo. Ahora, el amor es el cumplimiento de toda la ley. Si tú amas a Dios, estás cumpliendo el primer mandamiento. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, cumples el segundo mandamiento o el total de los mandamientos. Entonces, estas 7 características, lo que está haciendo Pedro es decir, bueno, en respuesta a lo que Dios ha hecho en ti, ahora te toca que tú a esa obra de fe le añadas y que empieces a vivir en cada una de estas 7 características que nosotros hemos mencionado el día de hoy. A la fe tienes que añadirle
ese estilo de vida para poder vivir como Dios te ha dicho. Y veamos el resultado, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, estas 7 características, y abundan, o sea, hay demasiado, abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es interesante porque entonces la Biblia me está hablando de un ocio espiritual. O sea, hay gente que una vez aceptó a Cristo y piensa que con eso basta. Hay gente que piensa que con venir a la iglesia, eso basta. Y entonces este ocio espiritual te hace ser apático, incluso te hace ser infructuoso. O sea, no hay fruto en tu vida. Porque la Biblia me enseña que el cristiano tiene que aprender a trabajar cada día en su vida espiritual para producir ese fruto. Y es Dios que cada día trabaja en nosotros, en nuestra vida, para producir el fruto que Él quiere. Nos limpia, nos transforma. Vuelvo a decir, nadie puede pensar y decir, ya conozco todo de Dios, ya no tengo nada que aprender, yo ya estoy pleno, completo, maduro, ahora sí que Cristo venga por mí. Ninguno puede llegar a esa estatura. Porque me dice Juan 15:8. Juan 15:8 me dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, cuando yo leo este versículo, tengo que preguntarme, ¿se acuerdan cuál es el propósito de todo cristiano? Glorificar a Dios. Es el propósito de todo cristiano, que mi vida sea para la gloria de Dios. Ahora Juan me acaba de decir, ¿cómo puedo glorificar a Dios? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces tengo que entender que un cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene su fe, que tiene una vida eterna, que tiene promesas grandiosas, preciosas, una nueva naturaleza, tiene que añadirle a su vida espiritual virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Para qué? Para poder producir fruto. En automático, si tú vives en todas estas características, les añades a tu vida, en automático tu vida en Cristo va a ser muy fructuosa. Porque el fruto es la evidencia de un verdadero cristiano. Ahora hay un contraste. Mira quiénes los que no hacen esto. Versículo 9. Versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles? Las 7 características que acabamos de mencionar. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, esto me habla de aquella persona que está en la iglesia y cree que ya lo hizo todo, que un día como conoció a Cristo, con eso basta, pero que nunca hay un crecimiento en su vida. La Biblia me dice que está ciego. Y creo que está ciego porque no ve lo que Dios ya ha hecho en su vida. Mira, me llama mucha atención este punto. Y vamos a leer un pasaje ahora en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 15 al 19. Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 19. Mira lo que es Jesús hablándole a las iglesias, o a la iglesia, a una iglesia en específico. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué entendemos por tibio? Aquel que hoy soy cristiano, hoy no. Bueno, ahora sí, no, siempre no. Bueno, como que sí quiero y como que no, y ahí estás medio tancochado, ¿no? La Biblia dice, ojalá fueses, dice ahí, frío. Y eso me llama la atención porque Dios dice, prefiero que seas frío o que seas caliente, pero no tibio, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. O sea, es una persona, una iglesia que dice, ya, yo tengo a Cristo, lo tengo todo, sus bendiciones, a mí no me hace falta nada. Y luego le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ¿y qué dice? Ciego y desnudo. Entonces, ahorita estábamos leyendo en Pedro que aquel que no tiene estas cosas es alguien que no ve y es ciego. Y creo que tiene esta misma relación. Gente que piensa que ya la hizo, que está pleno, que no tiene nada que aprender, y que en esta porción le dice, yo sé tus obras y sé cómo eres. Y piensas que eres rico y que todo lo tienes, no te hace falta nada. Y le dice Dios, pero no te has dado cuenta, estás ciego, eres un desventurado y desnudo. Y viene el consejo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, aquel que tiene la fe, pero no añade estas características, es alguien que no ve lo que Dios ha hecho, está ciego, desnudo, es un desventurado, porque no entiende. Y la motivación o la idea es, arrepiéntete. Versículo 9, regresemos a Pedro. Dice, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Ahí nos quedamos. Y luego dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El segundo punto en esto de los que no tienen estas cosas es que han olvidado que Dios tuvo misericordia un día de ti. Aquellos que no añaden esas características es que no recuerdan de dónde Dios te sacó, cómo Dios tuvo misericordia de ti. No sabes cuándo te sacó, no estás reconociendo el precio que costó tu salvación. Has olvidado lo que Dios ha hecho por ti. Has olvidado que un día llegaste roto, miserable, y que no entiendes cómo Dios un día tuvo misericordia y te abrazó, te amó, te restauró y te levantó para tenerte con Él. Se te ha olvidado la obra de Dios en tu vida. Se te ha olvidado quién serías el día de hoy sin Él. Vamos a otro pasaje, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, otro mensaje de Jesús a la iglesia. Apocalipsis 2, del 2 al 5 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, ya has probado lo que se dicen de ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es alguien que ha estado en la iglesia, ha visto lo malo, ha visto lo bueno, ha trabajado arduamente, las obras Dios las ve, y luego le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Le dice Jesús a la iglesia. Sí, estás en la iglesia, trabajas, le echas muchas ganas, pero has olvidado tu primer amor. Y el versículo 5 le dice: recuerda por tanto. ¿Por qué dice que recuerda? Porque se le ha olvidado lo que estamos viendo. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieres arrepentido. Muchas veces se nos olvida de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios te ha rescatado, de dónde Dios te tuvo misericordia. Es increíble. Es increíble de dónde Dios a ti o a nosotros, me incluyo, nos ha sacado, y se nos olvida. Y entonces nos dice: arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Vamos a leer los últimos versículos para terminar en la carta de Pedro. Entonces ya hemos visto que aquel que no tenga estas características va a ser ocioso, infructuoso, va a estar ciego, porque ha olvidado lo que Dios ha hecho en su vida. Versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Entonces, importante, porque dice: tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. No me habla de que yo fui el que elegí, no me habla de que yo fui el que tengo mi vocación, sino más bien me habla, y puede decir de esta manera: procura afirmar y mostrar que eres realmente llamado y escogido. O sea, habrá gente que no viva correctamente. Habrá gente que ha olvidado lo que Dios ha hecho en su vida. Habrá gente ciega que no ve. Habrá gente infructuosa. Pero tú, que tienes estas características, tú debes de afirmar y mostrar que realmente has sido llamado por Dios y realmente has sido escogido por Dios. O sea, tu vida debe de caminar de esa manera. Me dice ahí: porque haciendo estas cosas, interesante, dice ahí, no caeréis jamás. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios: Dios, ya me cansé de fallarte tantas veces? ¿Cuántas veces has dicho: Dios, yo no quiero volver a fallar, a caer? Bueno, aquí hay una promesa, que si tú vives conforme a estas características y añades virtud, piedad, conocimiento, amor fraternal, dominio propio, paciencia, amor, no caerás jamás. Dios te lo está diciendo. Y luego dice versículo 11: porque de esta manera os será otorgada ampliamente y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, recuerden que no estamos hablando de salvación, porque alguien puede decir: a ver, pastor, aquí pareciera que es por obras, que si hacemos esto y esto, bueno, ahora sí va a haber la entrada abierta. No, yo creo que a lo que se refiere es que muchas veces dentro de nosotros, yo les hago esta pregunta: si viene Cristo hoy, ¿te vas o te quedas? Y muchas veces la gente dice: creo que me quedaría. Y yo pregunto: ¿y por qué? Y muchas veces dicen: porque no me estoy comportando como debe de ser, no estoy obedeciendo, no estoy agradando a Dios. Y equivocado, porque no es por obra, sino es por fe. Pero creo que cuando alguien está viviendo en piedad, en amor, dominio propio, amor fraternal, piedad, haciendo la voluntad de Dios, agradándole, amor y todo, creo que uno puede estar seguro que no habrá nada que pueda detener, que pueda estar con Dios completamente. Es una seguridad, que si yo estoy caminando con Dios ahorita, claro que cuando Él nos llame a su presencia, estaré con Él para siempre. Ahora,
Dios ha prometido recompensas si vivimos conforme a su voluntad. Último versículo, Apocalipsis 22:12. Y pueden subir los músicos si gustan de una vez, por favor. Apocalipsis 22:12, perdón. Apocalipsis 22:12. Mira lo que dice Jesús. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. A ver, ¿cuál creen que sea el galardón? ¿Cuál crees que sea la recompensa? Porque Él dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Cuál crees que sea ese galardón? ¿Cuál crees que sea esa recompensa? ¿Coronas? ¿Piedras preciosas? ¿Regalos? Creo que el galardón más grande que vamos a recibir ese día es Jesucristo mismo. El poder verlo frente a frente y correr y poder abrazarlo y decirle, te amo, Dios. Ese es el galardón más grande. Esa es pues no sé para ustedes, pero para mí es la mayor recompensa que yo podría tener. Un día llegar a su presencia y escuchar, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El ser abrazado por Él, el saber que estoy ahí no por lo que yo he hecho, sino por lo que Él ha hecho en mi vida, por su gracia, por su misericordia y por su amor. Todo esto es si nos entregamos completamente en virtud a Él. Por eso el día de hoy tienes que añadirle a tu fe cada una de estas características. Por eso tienes que vivir conforme a lo que Dios ha hecho, una nueva naturaleza, una nueva persona. Porque hay una recompensa para ti. Porque sus promesas son preciosas y grandísimas. ¿Y preparadas para quién? Para ti. Porque Él te escogió. No te lo mereces, nadie se lo merece, pero Él te escogió por amor.